¿Alguna vez has escuchado historias sobre criaturas que habitan en las sombras, pero que la ciencia simplemente ignora? A eso le llamamos críptidos. No son solo leyendas o cuentos de fogata. Son seres que viven entre el folclore y la realidad, basándose en relatos de quienes juran haberlos visto cara a cara. De buscarlos y tratar de descifrar su misterio se encarga a la criptozoología, una disciplina que se niega a dejar que lo desconocido se quede sin respuesta. Algunos críptidos ultra famosos serían el Bigfoot, o Sasquatch. Es el rey de los críptidos norteamericanos. Se describe como un homínido gigante y peludo que habita en los bosques remotos. Lo que lo hace humano no es solo el mito, sino esa sensación de que, en la inmensidad de la naturaleza, todavía podría haber un pariente lejano nuestro escondido entre los árboles. El monstruo del lago Nessie, desde Escocia, Nessie representa el misterio de las profundidades. Se dice que es un plesiosaurio que vive en las aguas oscuras del lago. Es el ejemplo perfecto de cómo una leyenda puede atraer a millones de personas cada año para buscarlo. El chupacabras. Este es el críptido por excelencia de Latinoamérica. Su fama explotó en los años 90 con relatos de una criatura extraña que atacaba al ganado de forma casi quirúrgica. Más allá del miedo, el chupacabras se convirtió en un fenómeno cultural que demuestra cómo el misterio puede saltar de un país a otro en cuestión de días. Bajo esta premisa, hoy nos sumergiremos en el mundo de los críptidos más inusuales. Seres que, incluso hoy, mantienen viva la incertidumbre. Gigante de Kandahar. El locutor de radio Steve Quayle, quien la comentó en el programa Coast to Coastam a mediados de la década de 2000. Según el relato de Quayle, los hechos ocurrieron en una remota región montañosa de Kandahar, Afganistán, cuando un pelotón del ejército estadounidense desapareció durante una patrulla de rutina. Un grupo de operaciones especiales, a veces descrito como Rangers o Boinas Verdes, fue enviado para localizar al equipo desaparecido. Al llegar a la entrada de una cueva rodeada de equipo militar disperso, los soldados se toparon con un humanoide pelirrojo de entre 3,6 y 4,5 metros de altura, con 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie y 2 filas de dientes. La criatura, que empuñaba una lanza grande, supuestamente cargó contra la unidad y empaló mortalmente a un soldado, identificado solo como Dan, antes de ser abatida por fuego concentrado. Los testigos afirman que se necesitaron 30 segundos de fuego automático sostenido con carabinas M4, carabinas de reconocimiento semiautomáticas y fusiles antimaterial Barrett M107 para abatirlo. Se describió al gigante como alguien que vestía toscamente mocasines de piel de animal y que desprendía un fuerte olor a descomposición. Tras su muerte, se dice que su cuerpo fue transportado en helicóptero, dentro de una red de carga, hasta una base militar estadounidense, y luego trasladado a un lugar desconocido. Supuestamente, los soldados firmaron acuerdos de confidencialidad y recibieron la orden de no hablar del incidente. Años después, un supuesto testigo afirmó haber denunciado el hecho porque la gente tiene derecho a saber lo que ocurre en nuestro planeta. La leyenda ha aparecido en podcasts, vídeos de YouTube, vídeos de TikTok y productos relacionados. Se cita con frecuencia como ejemplo del folclore militar contemporáneo. Historias creadas y compartidas por soldados y civiles durante conflictos prolongados. Payaso de Sandown. 1973, mayo, un martes en la tarde, alrededor de las 4, dos niños, una niña identificada como Faye, de 7 años, y un niño sin identificar oyeron un sonido extraño mientras jugaban cerca del lago Conon, entre el club de golf Shanklin and Sandown y el aeropuerto de la isla de Wick/Sandown. El sonido, descrito como un extraño lamento, se parecía a la sirena de una ambulancia.
Los dos niños siguieron el sonido, intentando descubrir su origen, pero al llegar a un pequeño prado, el sonido había cesado. Continuaron explorando hasta llegar a un puente de madera que cruzaba un arroyo, donde, según se informa, vieron una mano con un guante azul que emergía de debajo del puente. La figura humanoide vestía una túnica verde con cuello rojo, un pantalón blanco y un sombrero amarillo puntiagudo. Llevaba guantes azules y posiblemente portaba un micrófono con pomo negro y cable blanco o un libro. Los niños describieron a la criatura como una mezcla entre un payaso, un robot y un extraterrestre. Era muy amigable y educada, pero bastante tímida. La criatura se sobresaltó al ver a los niños y dejó caer al arroyo un libro que llevaba consigo. Recogió su libro, ahora empapado, y salió corriendo. Su forma de correr era extraña, casi como si estuviera acostumbrada a una gravedad mayor y pudiera rebotar majestuosamente sobre la tierra. Los niños quedaron intrigados por aquella extraña figura y la siguieron hasta su cabaña. La criatura se acercó entonces con una nota que decía: «Hola, soy de todos los colores, Sam». Los niños le preguntaron a Sam si era humano y él respondió que no. También le preguntaron si era un fantasma y él contestó: «Bueno, en realidad no, pero de una forma extraña lo soy». Sam les contó a los niños que existían otros como él en la Tierra, pero que tenían demasiado miedo de interactuar con los humanos. Sam invitó a los niños a su cabaña. La cabaña era de madera con suelo de metal. Las paredes estaban decoradas con motivos de esferas verdes. El único mobiliario que había era un calefactor eléctrico y una mesa y sillas de madera improvisadas. Sam se quitó el sombrero, dejando al descubierto su calva y su cuero cabelludo blanco como el papel. Se puso una valla en la oreja y se inclinó hacia adelante, haciendo que la valla se le saliera del ojo. Lo repitió y logró llevársela a la boca para comérsela. Los niños siguieron haciéndole muchas preguntas a Sam, pero él respondió con evasivas, diciendo cosas como «ya sabes» o «no lo sé». Al cabo de un rato, los niños decidieron marcharse y le contaron al primer adulto que encontraron lo que habían visto. Se toparon con el jardinero, quien se rió de su historia, diciendo que era producto de una imaginación desbordada. La historia fue investigada posteriormente por la Asociación Británica de Investigación de OVNIs. No pudieron encontrar ninguna otra evidencia del payaso de Sandown aparte del testimonio de los niños. Los niños siguieron contando su historia durante el resto de sus vidas. Al principio, los padres no les creyeron, pero la coherencia de su relato los convenció de que debía ser cierto. Los niños siguieron contando su historia durante el resto de sus vidas. Al principio, los padres no les creyeron, pero la coherencia de su relato los convenció de que debía ser cierto. En la actualidad, la niña, ya siendo adulta, ha contado que volvió a ver al payaso de Sandown en otras ocasiones. Pero eso lo dejaremos para otro video. Indrid Cold Smillingman. Primer avistamiento. Indrid Cold fue visto por primera vez el 16 de octubre de 1966. Aquella noche, dos niños, Martin Mouse Munoz y James Jimmy Yanchitis, caminaban por la cuarta calle en Nueva Jersey cuando divisaron una figura surrealista de pie junto a una valla. Al acercarse, notaron que se trataba de un hombre alto y calvo, vestido con un traje verde metálico, que los miraba fijamente con una enorme sonrisa. El peculiar sujeto comenzó a perseguirlos hasta que, finalmente, lograron escapar. Cabe destacar que, durante esos mismos días, también se reportaron diversos avistamientos de ovnis en la zona. El testimonio de los chicos. Jimmy me dio un codazo y me preguntó: ¿quién es ese tipo que está detrás de ti? Miré a mi alrededor y ahí estaba, detrás de la valla. Simplemente parado allí. Se giró, nos miró fijamente y, entonces, mostró una gran sonrisa. Según el canal Nightmind, los jóvenes solo recordaron los detalles más aterradores del encuentro tiempo después. Con el paso de los días, precisaron que el hombre del traje verde era inusualmente alto y poseía rasgos faciales antinaturales, resaltando especialmente la ausencia de orejas y nariz.
Aunque la mayoría de las fuentes vinculan este avistamiento en Nueva Jersey directamente con Indrid Cold, existe la teoría de que el Smiling Man y Cold podrían ser, en realidad, entidades completamente diferentes. El segundo avistamiento. El encuentro en la Interestatal 77. El segundo avistamiento tuvo lugar el 2 de noviembre de 1966 en Parkersburg, Virginia Occidental, aproximadamente en la misma zona y época en que surgió la leyenda del hombre polilla. Woodrow Derenberger conducía de regreso a su casa por la Interestatal 77 cuando, de repente, escuchó un fuerte estruendo. En ese momento, un vehículo no identificado pareció aterrizar justo frente a su camioneta. Derenberger lo describió de una forma muy peculiar. Parecía una chimenea de lámpara de queroseno antigua, ensanchada en ambos extremos, estrechándose hasta formar un pequeño cuello y luego ensanchándose en un gran abultamiento en el centro. De aquel vehículo descendió el hombre sonriente, quien lucía un bronceado oscuro. Se acercó a Derenberger y le comunicó, de manera telepática, que su nombre era Indrid Cold y que no tenía malas intenciones. Cold le explicó que solo deseaba saber más sobre la raza humana y le aseguró que volvería a visitarlo. Tras el encuentro, Derenberger afirmó que Cold reveló su procedencia. Venía del planeta Lanulos, en la galaxia de Genímedes. El encuentro de Linda Liddy. Durante ese mismo periodo, en Point Pleasant, Virginia Occidental, la familia Liddy había estado reportando actividad poltergeist en su hogar, incluyendo extrañas luces con forma de diamante. Una noche, mientras Linda, la hija de la familia, dormía, se despertó de forma repentina al sentir una presencia. Había un hombre de pie, justo al lado de su cama. Ella describió el encuentro de la siguiente manera. Era un hombre grande, muy corpulento. No pude verle bien la cara, pero vi que me sonreía. Rodeó la cama y se quedó justo encima de mí. Volví a gritar y me escondí bajo las sábanas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Existe la creencia común de que Indrid Cold podría ser una entidad extraterrestre, una teoría respaldada por su estrecha relación con la actividad ovni y el testimonio de Woodrow Derenberger. De hecho, Derenberger afirmó que el hombre sonriente pertenecía a una raza alienígena compuesta por múltiples individuos similares a él. Sin embargo, esta hipótesis presenta una falla lógica importante. A menos que estos seres posean la capacidad de cambiar de forma, cambiaformas, resulta poco probable que una raza alienígena haya seguido una trayectoria evolutiva exactamente igual a la nuestra, desarrollando rasgos humanos tan específicos. Esto nos lleva a una posibilidad aún más inquietante. Que Indrid Cold no sea un visitante de otro planeta, sino una entidad interdimensional o un reflejo distorsionado de nuestra propia especie. Litzie. ¿Sabían que, olvídate de Nessie por un momento? Mucho antes del caos mediático, existió Litzie. Litzie fue avistada por primera vez en 1929 por dos guardabosques cerca de Spean Bridge, 4 años antes del primer encuentro con Nessie que alcanzó fama internacional. Al principio, los guardabosques creyeron que no eran más que los restos de un gran árbol caído. Cuando uno de ellos observó con más detenimiento a través de su telescopio, pronto se dieron cuenta de que no se trataba de un árbol caído, sino de una enorme criatura no identificada. Los hombres siguieron observando a la criatura nadar durante aproximadamente 1,5 kilómetros antes de que se sumergiera de nuevo en las profundidades del lago. Avistamientos. 1960. Glenn Fintyke. Lo que empezó como unas vacaciones familiares en caravana para Eric Robinson, terminó en un avistamiento masivo. 12 personas observaban lo que parecía una ola estática en el centro del lago, hasta que la ola empezó a respirar. Robinson ajustó sus binoculares y lo que vio desafiaba la biología. Una bestia de entre 9 y 12 metros de largo. Una columna vertebral oscura que contrastaba con un vientre pálido. Antes de hundirse, la criatura rodó sobre sí misma, mostrando una aleta descomunal como si estuviera despidiéndose de sus testigos. 15 años después, el misterio volvió a rozar la superficie.
Margaret Sargent y su familia conducían cerca del Hotel Corrigour cuando una estela inusual rompió el espejo del agua. Una silueta negra, larga y silenciosa. Margaret reaccionó rápido, preparó su cámara y disparó, pero el lago fue más rápido. La criatura se sumergió en el segundo exacto del clic, dejando como única prueba una foto de agua agitada y un silencio sepulcral. Para los años 90, el fenómeno era innegable. Incluso los monjes de la abadía de Fort Augustus comenzaron a documentar los informes, tratando de dar orden al caos. Pero nada prepararía a Alastair Stevenson para lo que sucedería en 1996. Él no buscaba monstruos, buscaba lucios. Pero algo de 5,5 metros, con forma de bote volcado, mordió su anzuelo. Stevenson declaró: "Supe de inmediato que no era un lucio por esa ferocidad. Tuve que detener la línea, pero al hacerlo, la fuerza empezó a arrastrar la barca. Todo el tiempo pensaba que era como una escena de tiburón. Por suerte, la línea y la caña se rompieron y ahí terminó todo. No tengo ni idea de qué era, pero era mucho más grande que un lucio". El criptozoólogo Cameron Turner tuvo un contacto masivo con un objeto cerca del puente Spean, donde se registró el primer avistamiento. Se estimó que el objeto medía entre 5,5 y 6 metros de largo y se desplazaba a una profundidad de 49 metros. Aproximadamente 2 minutos después, tras un giro brusco a estribor para seguir el contacto, se produjo un segundo contacto, esta vez a una profundidad de 61 metros. Al acercarse al centro del lago, sobre una fosa abisal que, según se informa, tiene más de 91 metros de profundidad, los objetos desaparecieron. Cameron regresó al lago en septiembre de 1977. Alquiló una embarcación a la familia de Alastair Stevenson, el mismo hombre que tuvo el encuentro con la criatura en 1996. Cerca del extremo norte del lago, cerca del Ether Finlay, el mismo lugar donde habían contactado con un objeto desconocido durante la expedición anterior, el equipo tuvo otro contacto fuerte, esta vez a unos 82 metros de profundidad. Durante los 3 minutos que lograron seguir el contacto, consiguieron imágenes nítidas en la pantalla del sonar, pero poco después regresaron a la misma zona y no encontraron nada. Las únicas otras lecturas extrañas que obtuvieron durante este viaje fueron impactos de sonar de más de 600 metros de profundidad, que parecían ser agujeros en el fondo del lago, algo nunca antes reportado y posteriormente confirmado por el gerente de la empresa de alquiler de embarcaciones, quien también había obtenido lecturas extrañas en el pasado, mostrando agujeros profundos en el fondo del lago. De ser cierto, esto convertiría al lago Lochi en el lago interior más profundo de Europa. Skunk Ape o Mono Mofeta. Humanoide bípedo, posiblemente un Bigfoot, del que se han reportado avistamientos en el sureste de los Estados Unidos, incluyendo Texas, Georgia y Luisiana, pero sobre todo en los Everglades de Florida. Tiene pelaje negro y ojos rojos brillantes, algo inusual para la mayoría de los primates, ya que estos carecen de tapetum lucidum, una capa de tejido situada detrás de la retina que refleja la luz. Los primeros avistamientos del Skunk Ape se registraron a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. En el otoño de 1974, se presentaron numerosos informes en el condado de Dade, Florida. Los primeros reportes de esta criatura datan desde 1963, cuando Dave Shealy, un cazador de los Everglades, aseguró haber visto a un ser bípedo cubierto de pelo, de más de 2 metros de altura, moviéndose entre los pantanos. Shealy se obsesionó con el tema y fundó incluso el Skunk Ape Research Headquarters, afirmando tener vídeos y huellas que probaban su existencia. Con el tiempo, se empezaron a reportar más avistamientos en distintas zonas del sur de Florida. Testigos afirmaban que el ser desprendía un olor similar al de una moceta o un animal muerto, de ahí su nombre. Algunos lo describen como una especie de Bigfoot tropical, adaptado a los pantanos y con un temperamento más agresivo.
A finales del año 2000, en el condado de Sarasota, Florida, una mujer anónima envió una carta y 2 fotografías al departamento del sheriff local. Decía haber captado algo extraño en su patio trasero la noche del 29 de diciembre. Una criatura enorme, peluda, de ojos brillantes y con un olor insoportable. La carta era breve, escrita con nerviosismo. La mujer solo pidió que alguien averiguara qué era ese animal que robaba frutas y gruñía cerca de su casa. Las fotos adjuntas mostraban una figura oscura entre los árboles, con un rostro simiesco que parecía observar directamente hacia la cámara. Aquellas imágenes se filtraron poco después, y lo que comenzó como un reporte local terminó convirtiéndose en una de las historias más inquietantes del folclore moderno. El caso del mono moceta, o Skunk Ape. Cuando las fotografías salieron a la luz, Internet hizo el resto. Entre 2001 y 2003 circularon por foros y medios con títulos como La evidencia definitiva del mono moceta o el Bigfoot del pantano captado en Florida. Para algunos, aquellas imágenes eran auténticas. Para otros, simples montajes o fotos borrosas de un oso. El Servicio Nacional de Parques emitió su postura oficial. No existe evidencia de ningún primate grande habitando los pantanos de Florida. Aún así, las historias no se detuvieron. Pescadores, turistas y residentes aseguran haber visto algo moverse entre los cipreses. Algunos lo escucharon gritar por las noches. Otros lo olieron antes de verlo. Más de 2 décadas después, el misterio sigue vivo. Pie grande alienígena. Entidades similares al Bigfoot que se reportan en estrecha relación temporal y geográfica con avistamientos de ovnis, luces inexplicables, eventos de teletransportación y otros fenómenos extraños. A diferencia de los encuentros tradicionales con el Sasquatch, los reportes de Bigfoot alienígena suelen incluir comportamientos no biológicos como levitación, proyección de rayos, desaparición repentina y aparente coordinación con objetos aéreos no identificados. La mayoría de los primeros informes proceden de Pensilvania a mediados de la década de 1960, aunque desde entonces se han documentado casos similares en todo Estados Unidos. Los encuentros con seres extraterrestres del tipo Bigfoot ocupan un lugar destacado en el libro Bigfoot Did What? 40 Strange, Bizarre y Unbelievable Sasquatch Encounters You'll Never Forget de Angelo Ramsey. Este libro se centra en los informes más extraños y surrealistas sobre Sasquatch jamás registrados. Incluye múltiples casos en los que Bigfoot se asocia con ovnis, entidades luminosas, eventos de teletransportación y aparente inteligencia no humana, presentando al Bigfoot extraterrestre no como una rareza aislada, sino como parte de un ecosistema paranormal más amplio. Encuentro en Erie, Pensilvania, 31 de julio de 1966, uno de los casos de Bigfoot alienígena más citados ocurrió cerca de Erie, Pensilvania, e involucró a 4 adolescentes que quedaron varados en una playa a altas horas de la noche debido a que su automóvil se atascó en el barro. Mientras esperaban ayuda, el grupo observó una figura humanoide voladora que se desplazaba por el cielo nocturno. Poco después, apareció un destello de luz púrpura, seguido de un rayo de luz azul violácea dirigido hacia el suelo. El objeto se alejó entonces a gran velocidad. Más tarde, después de que un agente de policía escoltara a uno de los chicos para buscar ayuda, las 2 chicas restantes dijeron haber oído ruidos en unos arbustos cercanos. Una figura peluda de entre 1,82 y 40 metros de altura emergió, gruñó agresivamente y se abalanzó sobre su vehículo, golpeándolo antes de retirarse. El incidente terminó cuando las demás regresaron. La secuencia de eventos, avistamiento de ovnis seguido de un encuentro hostil similar al de Bigfoot, se convirtió en un caso fundamental para la hipótesis del Bigfoot alienígena. Encuentro en el sur de Pensilvania, 1966, otro caso reportado ese mismo año, ocurrió en una zona rural del sur de Pensilvania. Una mujer escuchó ruidos en el porche trasero de su casa a altas horas de la noche y, creyendo que había animales, salió con un arma de fuego. Observó una figura humanoide peluda a unos 15 metros de distancia y le disparó.
Según su relato, la entidad desapareció al instante, describiéndola como teletransportación en lugar de retirada. Poco después, llegó su yerno armado. Luego relató haber sido abordado por varias entidades similares, posiblemente hasta 8, que le gruñeron antes de que huyera del lugar, dejando caer su linterna. Este encuentro reforzó los informes sobre movimientos no físicos y comportamiento grupal, lo que diferencia aún más al Bigfoot alienígena de las explicaciones convencionales sobre la vida salvaje. El Bigfoot de Michigan salta a un río seguido de una visita alienígena, 1977, en otro caso, Millard Faber, de Ohio, se topó con una criatura grande y maloliente, parecida a un Bigfoot, cerca de un río. La criatura saltó repentinamente al agua y desapareció. En el lugar se encontraron rastros físicos, como huellas de gran tamaño y vegetación dañada. 2 noches después, Faber relató haber recibido la visita en su casa de 5 entidades humanoides de color rosa brillante, que parecían hostiles y aparentemente manifestaban enojo por el hecho de que él hubiera hablado públicamente sobre su encuentro con Bigfoot. Tras exigirles que se marcharan, las entidades se fueron sin oponer resistencia. Desde las aguas gélidas de Escocia hasta los pantanos sofocantes de Florida, parece que el mundo aún guarda secretos que nos negamos a entender, cámaras, huellas, testimonios, las pruebas están ahí. Pero al final, el misterio no se resuelve con fotos borrosas, sino con la sensación de que algo nos observa desde la oscuridad. El mundo es mucho más grande de lo que creemos, y hay rincones donde el hombre todavía no es el dueño. Que tenga una linda noche. Si recuerda, no estamos solos.